Esta de aquí es la lana que estaré utilizando. Si veis, es 100% algodón y la podéis conseguir en algún bazar. Para empezar haremos un nudo corredizo y vamos a estar haciendo cuantas cadenas necesitemos para llegar a la medida de nuestro pecho, pero en número par. Y también muy importante, necesitamos que las cadenas queden bastante justas al pasar, bastante pequeñas. Si veis, el ganchillo lo paso y pasa justo. No pasa ni apretado ni muy suelto. Así que de ese tamaño necesitaremos estar haciendo las cadenas. Os voy a enseñar cómo tomar la medida del pecho. Si veis aquí he hecho las cadenas en número par de la medida justo de alrededor de mi pecho. Si veis ahí, está justo lo que mide el pecho. Después de tener esa medida, vamos a aumentar de 10 a 12 cadenas. Claramente número par. Entonces yo voy a hacer, para hacerlo un poco más ancho, 12 cadenas más. ¿Y esto por qué lo hago? Porque si lo hago justo en la medida del pecho, lo que va a pasar es que se me va a quedar demasiado apretado, porque vamos a estar trabajando punto deslizado también en todo lo que es la zona del pecho, y eso hace que se recoja bastante pues el tejido. Y aquí lo vuelvo a medir y si veis, tiene que quedaros un trozo así más o menos que sería más o menos un dedo. Entonces de 10 a 12 cadenas, muy importante que más o menos sea un dedo de más para que no os quede demasiado apretado. Y si en vuestro caso tenéis una complexión más o menos como la mía, yo estaré haciendo un total de 132 cadenas. Una vez explicado lo de las cadenas, vamos a estar trabajando la primera fila. Y antes de empezar os explicaré dos reglas muy importantes que tenemos que seguir a la hora de hacer este punto que vamos a hacer, que es el punto semilla. Para empezar, vamos a hacer cada fila siempre empezando por punto deslizado y terminando por punto bajo. Siempre, en todas las filas tiene que ser exactamente lo mismo. Y la segunda regla es que a partir de la segunda fila vamos a trabajar el punto deslizado por hebra trasera, solo el punto deslizado. Y también solo a partir de la fila número 2 y ya de ahí en adelante. Y ahora voy a empezar a hacer el punto también explicando claramente las reglas. Hacemos una cadena más, que es la cadena de subida. Esta no la utilizamos, por lo tanto empezaremos a trabajar en la penúltima y vamos a trabajar por hebras traseras de la cadena. Giramos y si vemos, ahí se crea una tercera hebra que es la que vamos a utilizar. Con el ganchillo, en la penúltima cadena, recordamos, hacemos el primer punto deslizado. Como os he dicho, empezamos por punto deslizado y vamos a finalizar con punto bajo. Vamos a intercalar punto deslizado, punto bajo hasta el final de la fila. Hemos hecho el punto deslizado y ahora punto bajo. Seguimos por punto deslizado y luego punto bajo. Y así hasta el final de la ronda, donde acabaremos con un punto bajo. Aquí estaría en el punto deslizado y en la última cadena un punto bajo, como os he dicho. Hemos empezado por punto deslizado y hemos acabado por punto bajo. Ahora para la segunda fila, donde aplicaremos ya la segunda regla, vamos a hacer una cadena de subida, siempre muy importante para empezar la fila. Giramos hacia la izquierda. Para esta segunda regla, el punto deslizado lo haremos en hebra trasera. Y como empezamos por punto deslizado, lo tendremos que hacer ahora mismo. Si veis, tenemos hebra delantera y hebra trasera. Vamos a introducir por el medio de esas dos y pasamos el ganchillo por la hebra trasera. Y hacemos el punto deslizado. Siguiente punto, un punto bajo. Este punto bajo lo hacemos con las dos hebras. Ahora siguiente punto, punto deslizado, por lo tanto nos fijamos en las dos hebras. No cogemos la primera, sino la segunda. Pasamos ahí y punto deslizado. Y así hasta el final de la ronda. Punto bajo normal con las dos hebras, punto deslizado, hebra trasera. Punto bajo con las dos hebras y punto deslizado por hebra trasera. Y así hasta finalizar la ronda. Y aquí, como veis, estoy pasando al último punto donde haré un punto bajo. Y así es como tendríamos la segunda fila de este punto. Pues ahora mismo es simplemente ir haciendo exactamente lo mismo una y otra vez, fila por fila, hasta conseguir la altura que queramos.
Aquí, como veis, he terminado la parte del pecho. No recuerdo exactamente cuántas filas hice, pero he hecho 12 centímetros y medio. Pero repito de nuevo, esto depende de cada complexión. Si tenéis una parecida a la mía, pues seguiré esa medida que os acabo de dar. También igualmente os la ponéis encima para ver cómo de tanto os cubre. Una vez acabado lo de las filas, vamos a ubicar los botones. Yo voy a coger un total de 4 botones. Los voy a ubicar de esta manera. Si veis, aquí tengo la lana, por lo tanto, este lado es en el que realizaremos los bucles, por así decirlo, para poder atarlo a los botones. Así que vamos a coser los botones en el lado en el que no tenemos la lana. Una vez hayamos pegado todos los botones, vamos a continuar con la parte de los bucles para poder enganchar los botones. Aquí estoy en el último punto de la última fila. Ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a estar realizando puntos bajos, ¿vale? Por encima de esa fila de florecillas y por la grieta. Si lo giro de esta manera, sería un punto bajo a la altura de esta fila de florecillas y un punto bajo a la altura de la grieta que estoy ubicando aquí mismo. Hacemos un punto bajo justo encima, por lo tanto aquí, un punto bajo, siguiente punto bajo en la grieta, y así vamos haciendo puntos bajos. Pegamos esquina con esquina y miramos hasta dónde tenemos que hacer los puntos bajos. No tiene que ser exacto, pero más o menos que quede bien a la altura. En mi caso sería en esta segunda grieta. Así que me faltarían 2 puntos bajos más. Aquí he hecho los primeros puntos bajos y ahora voy a realizar 6 cadenas. Tengo aquí las 6 cadenas. Nos fijamos de donde provienen las cadenas, ese punto bajo que he hecho. Ahí cogemos las hebras que se ven por la parte del frente. Vamos esa primera y la segunda de al lado. Y hacemos un punto deslizado. Y tendríamos ya nuestro primer bucle para el botón. Seguimos haciendo puntos bajos, fijándonos que queden a la altura del siguiente botón. Por lo tanto, tendría que ser más o menos en esta grita de aquí. Si ubico los bucles, se quedan justo por encima de los botones. Eso es lo que estamos buscando. Una vez terminado toda la parte de los bucles, he unido con los botones y aquí he hecho una cadena, he tirado y he cortado y he dejado un sobrante. Esos dos sobrantes, tanto del principio como del final que tengo aquí, los voy a unir y voy a hacer un nudo para que así la parte de abajo se quede un poco más cerrada. De esta manera luego escondo estos sobrantes. Ahora, después de esconder esos sobrantes y haber unido esa parte de abajo, vamos a tomar el punto de la esquina y el punto de la esquina. Vamos a hacer ahí pasando el ganchillo y con nuestro nudo corredizo, vamos a pasar el nudo corredizo, hacemos una cadena, hacemos donde hemos hecho la cadena también el punto bajo. Después de ese punto bajo empezaremos a hacer el punto red o salomón. Tiramos de 1 a 2 centímetros, siempre manteniendo la medida que hemos elegido. Cogemos la base, hacemos un punto deslizado y en medio de ese agujerito pasamos el ganchillo y hacemos un punto bajo. Tendríamos el primer punto. Este primer punto vamos a pasarlo directamente al punto de la esquina de la parte izquierda y hacemos ahí un punto bajo. Solo vamos a hacer este punto solo, o sea, este punto que es uno solo, aquí en el principio. Ahora vamos a ir de 2 en 2. Vamos a hacer 2 puntos salomón, como he dicho antes, estirando de 1 a 2 centímetros, teniendo la base, pasando el ganchillo y haciendo un punto bajo. 1, estiramos y 2. Después de hacer estos dos vamos a contar 6 puntos a la izquierda, 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en ese sexto hacemos un punto bajo. Y ya tendremos el primer triangulito. Después de ese punto bajo seguimos, tiramos la lana,
hacemos el punto Salomón 2 veces, 1 y 2, contamos los 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos un punto bajo. Y esto hasta rodear toda la parte de abajo del top. Aquí, como veis, he llegado a los 2 últimos puntos red o Salomón y recordemos que tenemos hecho uno solo en el principio. Esto nos ayudará a que podamos trabajar de modo circular. Después de estos dos vamos a hacer, contando esos 6, un punto bajo. Hacemos el punto bajo. Ahora estiramos, hacemos los 2 puntos Salomón. Siempre va a ser de 2 en 2, excepto el principio que hemos hecho uno solo. Y contamos 1, 2, porque tenemos 1 y 2, y entrelazamos encima de esos 2, haciendo un punto bajo. ¿Vale? Ya hemos empezado la segunda fila. Seguimos haciendo de 2 en 2. Después de esos 2 los juntamos con los 2 de abajo que coincidan, o también podéis verlo como en el pico de arriba hacemos ahí el punto bajo. Ya llevaríamos 2 de la segunda fila. Aquí tengo otros 2, lo mismo, con estos 2 los juntamos y donde coincide hacemos un punto bajo. Y así hasta finalizar esta fila. Yo os enseñaré cómo seguir justo cuando acabemos. Aquí, como veis, estoy llegando ya donde se forma el cuadrado, que es donde se hacen los comienzos, las nuevas filas, ¿sí veis? Aquí estoy, realizo los 2 puntos Salomón, siempre es de a 2, excepto el que yo os he dicho, el primero del principio, 2 punto, 2 con 2, hago punto bajo y si veis volvemos al principio donde hay uno solo, entonces volvemos a hacer lo mismo, 2 y 2, siempre vamos a estar trabajando de 2 a 2 puntos. Solo que en esta parte, si veis, se va a formar nuevamente un cuadrado, que es el comienzo. Aquí contamos 2 encima de los otros 2 y ya empezaríamos una nueva fila. Hacemos el punto bajo y si veis aquí está el cuadrado del principio. Y lo demás son rombos. Pues así seguiríamos haciendo todas las filas que queramos, siempre teniendo en cuenta que justo en el medio se va a hacer un cuadrado, pero prefiero de esta forma hacerlo que quede aquí un agujero. Y pues ya seguiríamos, como os he dicho, hasta el largor deseado. Aquí estoy en el final de la última fila, si veis este es mi largor deseado y para darnos cuenta de cuál es exactamente el final vamos a ubicar justo el principio y seguimos justo esa fila que se forma. Y vemos que justo en el punto de la derecha, los últimos 2 puntos que tenemos que hacer, ¿vale? Estiramos, hacemos los 2 últimos puntos. Y esto es para formar el último cuadrado. Ahí hacemos un punto deslizado, no vamos a hacer un punto bajo, sino un punto deslizado. Una cadena, vamos a cortar más o menos para esconder. Tiramos y apretamos fuerte y este trozo lo esconderíamos. Si no lo queréis tan básico podéis añadirle una flor o incluso si queréis que tenga algunas tiritas podéis poner un top que sea más o menos de esta medida y ubicar bien dónde salen las tiritas y hacer solo cadenas simples para hacer los tirantes.